Poniendo la inteligencia en el mapa de Kurt Danziger. Primer apartado, raíces biológicas. En palabras de un bien conocido historiador de la ciencia, la inteligencia, tal como actual y convencionalmente es comprendida por los psicólogos, es una noción descaradamente moderna. De hecho, el Diccionario de Filosofía y Psicología de Baldwin, publicado inicialmente en 1901, no tiene un apartado separado dedicado a la inteligencia. Al lector se le refiere simplemente el término intelecto, el cual es definido como la facultad o capacidad de conocer. En este punto, el intelecto era claramente parte de un vocabulario técnico o de la psicología filosófica, y se presumía que refería a una entidad psicológica distinta. Pero inteligencia era un mero sinónimo sin ningún sentido científico, específico en sí mismo. 2 décadas más tarde, Charles Spearman, el inglés pionero en el testeo de la inteligencia, todavía se quejaba de que incluso hasta los días presentes un gran número, quizá la mayoría, inclusive los mejores textos de psicología, no mencionan demasiado la palabra inteligencia de tapa a tapa. Sin embargo, en los tempranos años del siglo XIX, la inteligencia se había transformado de pronto en una alborotadora palabra científica entre un número significativo de psicólogos. Los psicólogos británicos en 1910 y los psicólogos americanos en 1921 organizaron extensas discusiones acerca del sentido de la inteligencia, sin dudar nunca de que el término tenía una referencia distintiva y que no tenía mucho que ver con el intelecto. ¿Qué había pasado? ¿Era este un mero cambio lingüístico, un giro de moda verbal sin ninguna significación fundamental? ¿O deberíamos tomar en cuenta este cambio verbal como un signo de otros cambios más interesantes que estaban en marcha? Uno de tales cambios era obvio. Los test de inteligencia habían sido inventados en el entretiempo y para 1921 eran ciertamente en gran medida parte del mapa de la psicología. Pero, ¿esto nos revela el porqué de que la inteligencia de pronto adquiriese vida psicológica por cuenta propia? En un sentido, sí. La existencia de una tecnología ampliamente popular fue ciertamente crucial en la creación de un dominio distintivo referencial para el nuevo término de moda. Pero por otro lado, no, porque ¿no hemos simplemente desplazado la pregunta un paso atrás? ¿Por qué después de todo las nuevas pruebas eran llamadas test de inteligencia? Podrían haber sido llamados test de intelecto o simplemente test mentales, como sus precursores habían nombrado por un tiempo. ¿Por qué la especificidad para llamar a sus pruebas test de inteligencia y no de otro modo? Quienes utilizaban los test deben haber tenido alguna preconcepción de qué era lo que estaban testeando o al menos querían testear. ¿De dónde vino esa preconcepción? Quizá provino de Francis Galton, la figura del siglo XIX que inspiró a la primera generación de evaluadores angloamericanos de inteligencia. Pero hasta ese momento, en la medida que Galton usa el término inteligencia, lo emplea como un término cotidiano, generalmente intercambiable con el de intelecto, y no requiere de ninguna definición cuidadosa. El término que él utiliza más sintéticamente en sus estudios de las diferencias humanas es habilidad natural. Y esto sí lo define explícitamente, aunque su definición no califica como sinónimo de los test de inteligencia del siglo XX, por habilidad natural. Me refiero a aquellas cualidades del intelecto y la disposición que surgen y califican a un hombre para realizar actos que conducen a la reputación. No quiero decir una capacidad sin entusiasmo, ni entusiasmo sin capacidad, ni siquiera una combinación de ambos, que carezcan de un adecuado poder de realizar una cantidad importante de un muy laborioso trabajo. Eso decía Galton en 1962. Continúa Danziger. Ahora,
Esto no es como los evaluadores de la inteligencia definieron el objeto de sus investigaciones. Las baterías de los test de inteligencia no fueron diseñadas para evaluar el entusiasmo, y el rendimiento que se esperaba de ellas se supone que era dependiente de la capacidad más que del mero trabajo laborioso. El primer punto a tener en cuenta acerca del giro conceptual de la habilidad general del siglo XIX a la inteligencia del siglo XIX implica la perspectiva más cerrada del último. Esa constricción se torna bastante inteligible cuando consideramos el contexto social en el cual cada uno de estos conceptos fue desplegado. Galton estaba interesado en los logros vitales del tipo más generalizado: éxito profesional y reconocimiento intelectual. A los evaluadores de la inteligencia se les brindó su comienzo y retuvieron sus bases en el sistema escolar. Era el logro, o mejor dicho, la falta del mismo, en donde los relativamente limitados confines de ese sistema eran su preocupación principal. Fueron empleados para brindar capacidad para el logro escolar, no el entusiasmo o trabajo duro, el cual los maestros podían lograr con bastante facilidad por sí mismos. No fue en la psicología, sino en biología que el término inteligencia fue inicialmente elevado desde el uso corriente a un discurso científico sistemático. Esto ocurre en el contexto de análisis de la conducta animal por biólogos evolutivos. En 1882, un libro aparece e incluso muestra la palabra inteligencia en su título, Animals Intelligence, de George Romanes, un título posterior que será duplicado por Thorndike en 1911. En su libro, Romanes estaba preocupado por la evolución de la mente y, claro está, la pregunta por el razonamiento en animales era el elemento clave en esa preocupación. Ahora la reflexión sobre la naturaleza de la razón humana había tenido una tradición venerable detrás de sí, pero en el nuevo contexto del discurso evolucionista, nada de esa tradición era particularmente apropiado. Lo que importa ahora era la noción de que la posesión de la razón no era un asunto de todo o nada, sino una cuestión de grados. Al contrario que la tradición aristotélica y cartesiana, los humanos ya no eran los únicos que poseían razón, tan solo eran más razonables. La razonabilidad que los humanos compartían en algún grado con los animales no era el mismo objeto que el razonar que los distingue de los animales. Por un lado, el vínculo necesario al lenguaje se había ido. Por otro lado, el concepto ya no definía normas comunes, sino que organizaba diferencias ordenadas. Pero el término razón está demasiado ligado íntimamente a la vieja concepción, así que Romanes debió sustituirlo por un nuevo término para señalar el nuevo contexto discursivo. Este término es inteligencia. Luego de criticar la definición tradicional de razón, escribe: más correctamente, la palabra razón es utilizada para significar el poder de percibir analogías o proporciones. Esta facultad, entonces, admite innumerables grados y, como en la designación de sus manifestaciones más bajas suena de algún modo inusual la palabra razón, sustituiré frecuentemente en estos casos la palabra inteligencia. Eso dice Romanes en 1882. En los años finales del siglo XIX, este uso se tornó firmemente establecido en el discurso evolucionista abocado en el problema relativo de las capacidades de resolver problemas de los organismos. Los escritos de Lloyd Morgan, por ejemplo, están llenos de esto. Una década antes, Romanes optó por la inteligencia como una etiqueta para una facultad del razonamiento, inherentemente variable en sus desarrollos en nicho conceptual para tal facultad, ya había sido preparado por los escritos de Darwin. Darwin había dejado en claro que su teoría implicaba diferencias de grado en lo que él llamó
poderes mentales entre las especies, incluyendo humanos. Y acá Danziger cita a Darwin. Dice, él escribe, si ningún ser orgánico, excepto el hombre, ha poseído algún poder mental, o si sus poderes han sido en un todo diferentes en naturaleza de aquellos de los animales inferiores, entonces no deberíamos nunca convencernos de que nuestras altas facultades superiores se han desarrollado gradualmente. Pero puede ser claramente demostrado que no hay ninguna diferencia fundamental en este tipo. Debemos también admitir que hay un mayor y amplio intervalo en los poderes mentales entre uno de los peces inferiores y uno de los simios superiores que entre un simio y un hombre, aunque este intervalo inmenso esté lleno de grados incontables. Darwin, 1981. En común con muchos de sus contemporáneos, Darwin inmediatamente extiende el concepto de los inherentes poderes mentales graduados a las diferencias entre grupos humanos. Y continúa la cita de Darwin. No es poca la diferencia en intelecto entre un salvaje que no usa términos abstractos y un Newton o Shakespeare. Las diferencias de este tipo entre el hombre superior de las razas superiores y los salvajes inferiores están conectadas por una fina graduación. Entonces, dice Danziger, para Darwin, la variabilidad era un atributo fundamental, a lo que él se refería como las facultades intelectuales y morales del hombre. Y agrega, tenemos toda la razón para creer que las variaciones son heredadas. Otra cita de Darwin. Él, ciertamente, tenía el marco que contenía un espacio conceptual que pronto sería llenado por la categoría de la inteligencia, aunque todavía la etiqueta faltaba. De haber sido Darwin menos conservador en su uso del lenguaje, podría haber utilizado dos desarrollos que parecen haber tenido un efecto significativo en un uso posterior. Uno de estos desarrollos en Francia, más temprano en el siglo XIX, cuando el evolucionismo lamarckiano había conducido a un vivo debate acerca de la posible evolución del razonamiento en animales. Pero las personas no estaban cómodas con la idea de la razón, tradicionalmente la más humana de las cualidades, siendo quizás un asunto de grados y siendo al menos parcialmente compartida con animales. En 1822, Baron Cuvier puso el peso de su considerable autoridad detrás de la propuesta del uso de la intelligence, más que razón, en el contexto de las discusiones acerca de los logros cuasi racionales de los animales. Esta convención parece que tomó presencia, dándole al término un lugar reconocido en el discurso científico francés en un tiempo en que no había obtenido ese estatus en inglés. En la medida en que la concepción de la razón humana volvió paulatinamente naturalizada en el curso del siglo XIX, el término vino a referir la cognición humana concebida como una estructura con múltiples capas. Para el tiempo en que Binet había ingresado a la discusión al final del siglo, el vínculo evolutivo había hecho su trabajo. Lo que quedó fue un concepto de cognición como esencialmente en grados o en capas. El uso en inglés fue lento en la adopción de estas innovaciones francesas, pero un nuevo periodo comenzó con la publicación en 1855 de Principles of Psychology, de Herbert Spencer, 4 años antes que el origen de las especies de Darwin. Spencer, un evolucionista dedicado, no solo anunció la visión de la psicología como una ciencia biológica, sino que presentó la categoría de inteligencia como un concepto central. La inteligencia era el nombre que Spencer le dio a un proceso básico, el cual él pensaba cubría el cambio tanto psicológico como el biológico. El punto esencial acerca de las mentes y organismos, para Spencer, era que ellos tenían que adaptarse a su medio ambiente. La adaptación nunca era perfecta,
sino que era enteramente un asunto de grados. Mientras había una mejor adaptación, más alto el nivel de inteligencia, por lo que el término ahora describe no una cualidad que un acto puede o no poseer, sino una serie graduada de actos más o menos satisfactorios. El universo de Spencer es uno en el cual cada ser viviente está constantemente bajo evaluación y la adecuación de su respuesta constituye el nivel de su inteligencia. El contenido específico de las adaptaciones es relevante solo en la medida en que permite la construcción de jerarquías de excelencia. La inteligencia ha llegado a ser definida por un concepto inherentemente comparativo que refiere a una noción abstracta de la excelencia en el rendimiento bajo evaluación. Es en la filosofía evolucionista de Spencer que la inteligencia reemerge como un término con un sentido teórico específico, más que ser uno de innumerables términos psicológicos de uso cotidiano o un mero sinónimo de un académicamente respetable término intelecto. La inteligencia había tenido un sentido específico en la filosofía escolástica y cartesiana, pero el contraste entre la inteligencia spenceriana y sus predecesores filosóficos difícilmente podrían haber sido más profundos. En la tradición filosófica, el término fue íntimamente ligado a la distinción fundamental entre el reino material e inmaterial, siendo específicamente utilizado para hacer referencia al último. De ahí la noción común y ahora arcaica, pero todavía inteligible, de una inteligencia divina. Era como seres espirituales que se podía decir que los seres humanos poseían inteligencia. Por el contrario, Spencer se esfuerza mucho por establecer la unidad completa de las características materiales y mentales de las formas vivientes. Los seres humanos tienen inteligencia en virtud de su condición de seres biológicos. Este estado no solo los sometió a la ley de hierro de la adaptación, tanto mental como material, sino que los colocó en un orden de graduaciones naturales continuas desde el organismo más bajo hasta el hombre de genio. La imagen del mundo como una arena en la que los seres vivos eran constantemente evaluados no era una invención idiosincrásica de Spencer, sino que se basaba en convicciones victorianas comunes que ciertamente eran compartidas por Darwin y Galton, aunque este último produjo las contribuciones paradigmáticas que hicieron a estas convicciones científicamente fructíferas. Spencer, el filósofo, tuvo un momento de gloria en que el uso científico se adaptó gradualmente a su terminología. Cuando los estudiantes darwinianos del comportamiento animal adoptaron la inteligencia como un objeto para su ciencia, estaban esencialmente adoptando el uso spenceriano. Esta inteligencia era una característica biológica inherentemente estratificada, preocupada por las tareas de performance o evaluación del desempeño en la abstracción. Desde el principio se desplegó la categoría de inteligencia biológica evolutiva para racionalizar la clasificación de los grupos humanos en una jerarquía de excelencia. Entre los contribuyentes de habla inglesa al discurso victoriano sobre la inteligencia, la colocación de los seres humanos en la cima de una escala de inteligencia animal siempre fue acompañada por una división de los seres humanos en órdenes superiores e inferiores según este criterio. Invariablemente, estos órdenes se distinguían por el criterio de raza, casi invariablemente por los criterios de género y clase social, al mismo tiempo que superaba el antiguo abismo entre los seres humanos y los animales. La nueva categoría de inteligencia biológica santificaba los abismos entre diferentes tipos de seres humanos. Este último podía ahora ser visto como el producto de un orden natural cuya autoridad había asumido los atributos de la divinidad. La inteligencia
se convirtió en una categoría biológica, en un momento en que la biología se había convertido en un campo para la aplicación de métodos científicos empíricos. Solo era cuestión de tiempo que tales métodos se extendieran al estudio de la inteligencia biológica. Al principio, estos estudios se limitaban a la inteligencia animal, pero la perspectiva darwiniana, en general y más específicamente el programa galtoniano de eugenesia, proporcionaba una clara licencia para extender la investigación de la inteligencia a los humanos. Dos seguidores de Galton, su biógrafo Carl Pearson y el ingeniero jubilado del ejército indio Charles Spearman, actuaron sobre la base de esta licencia casi al mismo tiempo. En 1904, Pearson publicó un estudio sobre la herencia de las características mentales humanas, incluida la habilidad, definida en términos de grados de inteligencia. En el mismo año, Spearman publicó su primer artículo sobre inteligencia general. 2 años después, Pearson lo siguió con un estudio sobre la relación de la inteligencia con el tamaño y la forma de la cabeza y con otros caracteres físicos y mentales, y Spearman dedicó el resto de su vida al estudio de la inteligencia. En esta etapa, ni Pearson ni Spearman tenían idea de lo que estaba sucediendo en París. Las pruebas de inteligencia de Binet no tenían nada que ver con el debut científico del término en la inteligencia técnica de la lengua inglesa, aunque sin duda ayudaron a su rápido progreso. Cuando a partir de 1908 los investigadores anglosajones se dieron cuenta de las pruebas de Binet que llevaban pegadas el rótulo de inteligencia, no tuvieron dificultad para asimilarlo a un esquema conceptual ya existente. Continuamos con el siguiente apartado, lo que la inteligencia moderna no era. Antes de volver a la relación entre el concepto de inteligencia del siglo XIX y la práctica social de las pruebas de inteligencia, necesitamos mirar un poco más de cerca el trabajo conceptual que el término moderno inteligencia desempeñó. Como cualquier otra etiqueta de categoría abstracta, la inteligencia tomó su lugar en una red de categorías entre las que había ciertas afinidades y distinciones. Para una comprensión del significado semántico de cada categoría, tanto las afinidades como las distinciones son importantes. Las afinidades pueden decirnos lo que se da por sentado al definir una categoría en términos de una polaridad particular, y las distinciones proporcionan pistas sobre lo que es significativo para aquellos que usan tales polaridades como un medio de orientación. En diferentes momentos históricos y en diferentes escenarios culturales, se ha considerado que una amplia y variable variedad de tales distinciones ha sido significativa, y el significado de las categorías psicológicas ha fluctuado en consecuencia. ¿Cuáles fueron las distinciones que jugaron un papel importante en el atractivo de la inteligencia moderna? Dados los orígenes biológicos del término científico, no es de extrañar que el contraste entre la inteligencia y el instinto se subraya a menudo en la obra de los psicólogos de animales del siglo XIX. Instinto e inteligencia fue también el título del primer simposio psicológico sobre el concepto moderno de inteligencia. La distinción más destacada aquí es entre el comportamiento, que es el resultado de la adaptabilidad individual y el aprendizaje, y el comportamiento, que se basa en patrones heredados estereotipados. Por supuesto, los diferentes grados de adaptabilidad individual se consideraban también heredados. La polaridad de instinto y la inteligencia no fue simplemente un marco cognitivo moralmente neutral, sino que claramente encarna un juicio de valor relativo. Ciertamente, en el nivel humano había una preferencia inconfundible de la inteligencia sobre el instinto, y esto expresaba la valoración superior de las cualidades que la inteligencia representaba. ¿Cómo difería la inteligencia del instinto? Primero, dependía de la experiencia individual. En general, se pensaba que la acción instintiva no debía nada al aprendizaje individual, aunque a menudo era altamente adaptativa. En segundo lugar, la acción
inteligente era flexible y adaptable, cuando la acción instintiva era inflexible y rígida. La distinción no siempre se ha visto en estos términos. Las concepciones más antiguas del instinto habían tendido a enfatizar su sabiduría más que su estereotipia, y las nociones clásicas del intelecto generalmente le habían atribuido un aspecto de supraindividual significativo. La tenacidad con que se adhirió la base de la distinción instinto-inteligencia moderna en el siglo XIX, incluso a pesar de las incómodas observaciones empíricas, nos hace sospechar que esta base debía más al valor culturalmente sancionado de la flexibilidad individual que a las exigencias del trabajo científico. Pero, ¿qué sucede con la supuesta afinidad que vinculaba el instinto y la inteligencia como los polos contrastantes de una pareja conceptual? ¿Qué comparte el instinto y la inteligencia que hacen que sea significativo compararlos dentro de un mismo marco discursivo? La respuesta a esta pregunta ya se ha dado en la sección anterior de este capítulo. Una vez que la inteligencia se convirtió en una categoría biológica, automáticamente tomó su lugar en una red de tales categorías que ahora ayudarán a definir su significado. El instinto fue particularmente destacado porque, al igual que la inteligencia, implicaba abordar el tema de la adaptación o adecuación. La inteligencia estaba profundamente arraigada en las formas biológicas del pensamiento y del discurso. Esto es lo que la distingue de la categoría mucho más antigua de intelecto o razón. Si la inteligencia siempre tuvo connotaciones de graduación de las que el intelecto carecía, esto no era más que un aspecto de su pertenencia a una familia de conceptos biológicos. El ascenso a la prominencia de un concepto casi científico de la inteligencia se produjo a raíz de una poderosa tendencia a finales del siglo XIX de subsumir la vida humana en categorías biológicas. Antes de esto, no había necesidad de un concepto como la inteligencia moderna, aunque ciertamente había conceptos de intelecto, facultades intelectuales, etc.